Leemos estas palabras en Mateo el capítulo 21 y los versos 33 al 46. Mateo el capítulo 21 y los versos 33 al 46. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Podemos saltar al verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y después saltando al verso 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El significado de esta parábola es tan claro que incluso los fariseos entendieron su significado y se ofendieron. Los escribas y fariseos vinieron a confrontar a Jesús y a desafiar su autoridad para desacreditarlo. La autoridad con la que enseñó Jesús era contraria a la autoridad de los fariseos y estaban perdiendo su influencia sobre el pueblo. Aunque vinieron a desacreditarlo, Jesús, por esta parábola y por la pregunta que tuvieron que contestar, los hizo declarar su propia maldad y el justo juicio que merecían los fariseos. La palabra de Dios traspasa todas nuestras excusas y pretensiones y nos revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo siguiente es la clave para entender esta parábola. El padre de familia es Dios, el Padre. La viña es la nación de Israel. El vallado es la ley. El lagar, el templo y sus sacrificios. La torre es Jerusalén o posiblemente el trono de David. Los labradores malvados son los líderes espirituales y políticos de Israel. El tiempo de los frutos es el tiempo para cosechar los beneficios de toda su inversión. Dios vino buscando el fruto espiritual de justicia y obediencia de la nación en la cual había invertido tanto. Fue su inversión y debería haber sido para su gloria, pero descubrió que otros habían tratado de reclamar esa gloria para sí mismos. Los siervos que fueron mandados por el padre de familia son los profetas del Antiguo Testamento, que la mayoría de las veces fueron despreciados y rechazados por el liderazgo de Israel. El hijo del padre de familia es, por supuesto, Jesús mismo. Finalmente, el padre de familia envía a su propio hijo, que representa a Jesús.
Esta es una clara afirmación de la deidad de Jesús. Los labradores malvados dijeron: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Por esta parábola, Jesús revela que los escribas y fariseos sabían quién era Jesús, pero se negaron a creerle y renunciar su propia autoridad en sumisión a la autoridad de Jesús. Irónicamente, los fariseos declaran su propia maldad y castigo. Dios destruyó Jerusalén y su liderazgo en el año 70 DC. Los escribas y fariseos nunca más volverían a tener control sobre el pueblo de Dios o sobre la revelación y proclamación de la voluntad de Dios. Los otros labradores hablan de los creyentes de esta edad de la iglesia, compuesta principalmente por gentiles. Dios ahora ha dado la responsabilidad de declarar su voluntad y cultivar el fruto de la justicia para la gloria de Dios a la iglesia. Sin duda ha habido una gran cosecha de almas y fruto espiritual durante esta edad de la iglesia. Pero hay profecías que nos dicen que el juicio también vendrá sobre la iglesia apóstata y que Dios devolverá la viña a un remanente de la casa de Israel. Leemos en Lucas el capítulo 21 y el verso 24. Lucas 21 y el verso 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Leemos también en Zacarías el capítulo 8 y los versos 22 y 23. Zacarías el capítulo 8 y los versos 22 y 23. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Lastimosamente, una gran parte del liderazgo de la iglesia en la cristiandad hoy se niega a reconocer la deidad y la autoridad de Jesucristo como cabeza de la iglesia, así como los fariseos y saduceos. Pablo en Romanos el capítulo 11 advierte a la iglesia gentil que podrían sufrir el mismo destino que la nación apóstata de Israel. Leemos sus palabras en Romanos el capítulo 11 y los versos 25 al 36. Romanos el capítulo 11 y los versos 25 al 36. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes
para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Usted puede leer del juicio de la iglesia apóstata en Apocalipsis el capítulo 17. Como creyentes en Jesús podemos aprender de esta parábola la importancia de reconocer que nuestra vida pertenece a Dios y debemos vivir para su gloria. Así leemos en 1 Corintios el capítulo 6 y los versos 19 y 20. 1 Corintios el capítulo 6 y los versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Jesús venga, que encuentre que nuestra vida está llena del fruto espiritual de justicia y obediencia que Él puede cosechar para su gloria.